Bueno, gracias Diego, gracias a las autoridades que nos recibieron. Hago mías las palabras de Ana y de Diego en referencia al agradecimiento tan cálido que hemos recibido acá en el Calafate. Muchísimas gracias por la participación. Gracias Vicky, gracias María, gracias por recibirnos tan cálidamente. Les agradezco también la posibilidad de participar con este panel que es tan enriquecedor. Jessica, Mariano, Ana, Diego, la verdad que es lindo venir acá a compartir experiencias y esperemos que estas experiencias nos sirvan a cada uno de nosotros con nuestras distintas realidades para poder ir incorporando ideas en las distintas jurisdicciones, en los distintos consejos de la magistratura. Siguiendo la idea y siguiendo la introducción que también hizo Diego, con Diego compartimos gestión, somos los dos consejeros. Diego es consejero de este Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires por magistrados. A mí me toca la representación por abogados. Están el resto de mis compañeros distribuidos acá en la audiencia, pero realmente es un Consejo de la Magistratura integrado por 17 miembros. Es un Consejo de la Magistratura con distintos estamentos donde todos estamos representados y, como bien decía Diego, trabajamos en conjunto para poder sacar este enorme volumen de trabajo que describió también y que veía las caras de asombro de muchos. Desde allá se ven las caras de asombro cuando uno dice los números y cuando uno cuenta cuál es la realidad de una provincia tan compleja y tan dispar como es la provincia de Buenos Aires, una provincia con realidades muy distintas en el interior de la provincia y en el conurbano, con lo cual eso también es un desafío para nosotros a la hora de cubrir las distintas vacancias en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, siguiendo la línea de Ana, vamos a hablar sobre el impacto de la perspectiva específicamente en la provincia de Buenos Aires y trajimos para eso algunos datos para compartir con ustedes y para contarles qué es lo que nosotros hacemos con referencia a la perspectiva de género en nuestro Consejo de la Magistratura. Primero, tengo que decir que como contexto general, Diego ya hizo toda la introducción, pero yo quiero decirles que de los 17 integrantes del Consejo de la Magistratura, solo 3 consejeras titulares mujeres, el resto son consejeros hombres, son varones. Y en el caso de los consejeros y de las consejeras suplentes, la mayoría de las consejeras suplentes son mujeres y la minoría hombres o varones. Este es un dato también que refleja la realidad. Lo traje como algo gráfico, no sé si impacta o no en los mecanismos de selección, porque doy fe, como decía Diego, que cada uno de los que componemos el Consejo de la Magistratura tenemos en mente la visión y la perspectiva de género a la hora de cada una de estas etapas, pero es una situación gráfica. 3 consejeras titulares mujeres, 14 varones. En cuanto al plantel académico, Diego habló un poco de las etapas y también habló un poco de las etapas que son compartidas con otros consejos de la magistratura. Nosotros tenemos un plantel académico conformado por 121 profesionales al día de la fecha, 121 académicos que son quienes toman los exámenes, tanto escritos, orales, que ahora los orales están suspendidos, pero eso es un tema aparte. De estos 121 profesionales, 45 son mujeres y 76 son varones. Esto representa un enorme incremento porque durante estos últimos años el incremento del plantel docente, el incremento del plantel académico fue muchísimo y la incorporación en ese plantel académico hizo que el 54,5% de la integración de mujeres haya subido el 54,5% de la integración de mujeres con respecto al plantel académico que nosotros teníamos en el año 2000. Eso fue con la nueva incorporación. Esto es lo que tuvo en cuenta el Consejo de la Magistratura a la hora de incorporar en su plantel académico mayores académicas mujeres, mayores docentes mujeres. Aún lo que podemos evidenciar es que en algunos hay algún sesgo de género en la distribución por fueros, y esto responde a lo que seguramente pasa en la mayoría de los departamentos judiciales, en la mayoría de las jurisdicciones, que, por ejemplo, fueros como el de familia, nosotros tenemos académicas mujeres 7 de un total de 11, y en el fuero penal juvenil 5 académicas de un total de 6. Hay determinados fueros
donde la representatividad de las mujeres en materia de académicas es muchísimo más alto que en el resto de los fueros. ¿Sí? Esto todavía nos da una idea de que hay algunas cuestiones que tenemos que cambiar y que tenemos que ir mejorando, porque esto es lo que nos pasa a nosotros, por lo menos en Provincia de Buenos Aires. Nosotros hasta ahora tenemos un sistema que es el RIA y el PODA, que es un registro integral de aspirantes y un portal donde los aspirantes a concursos deben cargar y ingresan, cargan sus antecedentes y nosotros tenemos esos antecedentes a la hora de conformar el orden de mérito en cada uno de los concursos. Con el sistema anterior había un registro general de aspirantes. Este sistema fue utilizado desde el 97 hasta el 2021. En el 2021 cambió este registro y es el registro que yo les comentaba, el RIA y el PODA, como nosotros solemos decirlo por las siglas. Como vemos, no hay una enorme diferencia en los números de integrantes o de registrados en estos sistemas. Hasta el 2021 estaban registrados en el Registro General de Aspirantes 5.623 mujeres y 5.627 varones, casi idéntico el número de registro, aunque parezca mentira, pero el registro es casi idéntico. Y quienes se presentaron en los exámenes que fueron tomados hasta 2019, recuerden que, bueno, quienes no lo saben les comento, después del 2019 nosotros tuvimos un parate en la toma de exámenes escritos con la implementación de la nueva ley y por supuesto la pandemia que sobrevino a la sanción e implementación de la nueva ley. Presentes 2.289 mujeres y 2.321 varones. Sigue sin haber una gran diferencia en términos numéricos. Cuando pasamos a las ternas, las personas que fueron ternadas entre 1997 y 2022, en 2022 hubo ternas que se realizaron bajo el sistema anterior, ¿sí? Ahí la diferencia empieza a agrandarse un poco, pero no demasiado. Y esto, se refleja en esto que dice y que estamos construyendo con el Consejo de la Magistratura de la provincia hace un tiempo y que lo comentaba Diego. Esta necesidad imperiosa de igual en cada una de las ternas incorporar mujeres a cada una de las ternas. Esto lo hemos visto y en distintos fueros incluso se nos dio la particularidad de que son más mujeres que varones, cosa que no se da en el resto, en la totalidad de los fueros, pero sí en algunos. En la situación actual, con el registro anterior, con el registro que es el RIA y el PODA, en diferencia del registro anterior, nosotros tomamos los números, para no marearlos, con la primer convocatoria. Nosotros durante este año, en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, por la magnitud y la cantidad de los concursos que comentaba Diego hace un rato que tenemos que tomar para cubrir la cantidad de vacancias que existen en la provincia de Buenos Aires, planteamos tres convocatorias con cantidades de examen. La primera convocatoria con más de 20 concursos, así la segunda y así será la tercera. Estamos en la etapa de la segunda convocatoria por ahora y hemos finalizado la primera convocatoria, la toma de exámenes de esta primer convocatoria. Entonces trajimos en estudio la primer convocatoria, que es la que está finalizada con los exámenes tomados. De la segunda convocatoria todavía no tenemos datos porque estamos durante el transcurso de esta segunda convocatoria. Los inscriptos son 1.197 mujeres y 1.677 varones y presentes a la hora de dar examen 496 mujeres y 663 varones. Los números no arrojan una enorme diferencia con respecto a los registros anteriores. Esto viene dado por una política en perspectiva de género que se viene llevando a cabo durante el Consejo porque hay muchas más políticas positivas, de acción positiva en este último término y si no, los números serían aún distintos. Acá hicimos estos números, no los voy a detallar, pero acá tenemos, para quienes quieran mirarlos, después van a tener a disposición los datos, por supuesto, también. Esto es el registro, nuestro registro,
según la primera convocatoria, como dijimos antes, desglosado en género masculino, femenino u otros, en cada uno de los cargos. Fíjense que esos son los cargos a cubrir en nuestra primer convocatoria del año. Miren la cantidad de cargos que tenemos y ahí se pueden ver los distintos números en cada uno de los cargos. Nosotros hacemos convocatoria por cargo, algunos por región, otros por departamento judicial. Es muy complejo el mapa de nuestra provincia de Buenos Aires y también es compleja la ingeniería en la convocatoria y en cada uno de los concursos. La escuela judicial es obligatoria para quienes no lo sepan. Nosotros tenemos una escuela judicial obligatoria. Nosotros veníamos con una escuela judicial no obligatoria que otorgaba, digamos, que en realidad nosotros al momento de la entrevista, los consejeros al momento de la entrevista personal tratábamos de merituar o de valorar a aquellos que habían hecho la escuela judicial, pero a partir de la sanción de la nueva ley y de su implementación, esta escuela judicial se volvió obligatoria. Esta escuela judicial se volvió obligatoria y dentro de la escuela judicial las medidas positivas que el Consejo de la Magistratura realizó con respecto a la perspectiva de género tiene que ver con el equipo docente, una renovación del equipo docente, un equipo docente que ahí ven, yo no les puse todos los cursos curriculares. La escuela judicial tiene cursos curriculares y cursos extracurriculares. Los curriculares en 2 años, en un primer año y en un segundo año. Ahí tienen la cantidad, son 7 el primer año, 10 el segundo, y hay 5 cursos extracurriculares. Pusimos los que tienen que ver con la temática de género, que son cursos que nosotros incorporamos dentro de la escuela judicial, y pusimos el plantel docente diferenciado en mujeres y hombres dentro de la escuela judicial. Ustedes pueden ver que tanto en la currícula como en los cursos extracurriculares nosotros hacemos hincapié en la visión de géneros. Desde el 2020 los cursos extracurriculares, hubo cursos extracurriculares que abordaron la temática de género, ahí lo pueden ver, y en virtud del incremento de esa demanda, cada vez más postulantes querían inscribirse a estos cursos extracurriculares. Tuvimos que incrementar, incluso duplicar el dictado de los cursos sobre la temática de género porque eran los que más les interesaban a la mayoría de los postulantes. Nosotros pudimos evaluar esa necesidad y en función de esa necesidad que nosotros evaluamos, no solo duplicamos no los contenidos, sino el dictado de estos mismos cursos, sino que además llevamos adelante otras políticas que tienen que ver con la escuela judicial y que lo vamos a ver ahora. Hicimos una modificación reglamentaria con la incorporación de las materias de géneros y de derechos humanos a la currícula, en función de esta evaluación que pudimos hacer de hecho. Y lo hicimos a través de una resolución del Pleno del 2 de agosto del 21, por la resolución 2986 se resolvió la incorporación al plan de estudios vigente de la Escuela Judicial de las asignaturas de Derechos Humanos y Géneros y Diversidades como materias curriculares. La Escuela Judicial, a su vez, le exige a todo el plantel docente una mirada transversal en cuestión de géneros en todas las materias. Esto es un imperativo de la Escuela Judicial. Acá tenemos datos de cursantes de la Escuela Judicial, son los arrojados por el sistema. Ustedes verán cómo hay un porcentaje. Tenemos acá una falencia que es, hay muchos que hay en el sistema un número muy grande que no han puesto el género dentro del sistema, por eso es tan grande representativamente el 29,77% que no sabemos cuál es el género y que puede desbalancear esta cantidad de datos. Pero ustedes ven que la mayoría de los cursantes son mujeres, el 38,3%, mientras que los varones el 31,91%. Diego, nosotros somos un equipo con estos datos, así que lo que necesites me vas interrumpiendo. Tenemos el dato también de los egresados. Ustedes ven que el porcentaje ahí con los egresados disminuye muchísimo, que es los que no han aplicado, los que no se conoce el género. El resto tenemos
siempre más egresados sigue siendo las mujeres el 50,8 y el 44,31 de hombres, siempre en la escuela judicial. Quien no tenga la escuela judicial completada no puede presentarse a ninguno de los concursos que llame el Consejo de la Magistratura. Y voy a ir, tenemos más datos, pero vamos a ir redondeando. Quiero, por último, decirles cuáles son las medidas. Diego, si vos querés ayudarme, la capacitación en base a la ley Micaela, la hicimos todos los consejeros. Ahora nuevamente se abre otra etapa para los consejeros que van ingresando. Recuerden que el Consejo de la Magistratura de la provincia tiene una enorme rotación, con lo cual tenemos que ir incorporando nuevas capacitaciones para que todos estén capacitados en materia de género. La primera se hizo en noviembre del 2020 y se aprobó un documento, esto es muy importante y nos va a servir de base tanto a los consejeros. Es la primera vez que lo tiene el Consejo de la Magistratura. Hace muy poquito, el 20 de septiembre, aprobamos un instrumento de perfiles e idoneidades de los magistrados que nos permite a nosotros, en ese documento aprobado por el Pleno, están los perfiles que se necesitan, y ahí, en ese documento mismo, está la guía para ver qué es lo que buscamos nosotros a la hora de seleccionar un magistrado o una magistrada en la provincia de Buenos Aires. Justamente la perspectiva de género en ese documento está presente, y esto está aprobado en el último Pleno. Tenemos resoluciones, lo mencionaba un poco Ana antes. Tenemos una resolución que modificó el reglamento complementario, o sea, tenemos una medida de acción positiva. El artículo 6, en el último párrafo de la resolución 2801, estableció que en los órdenes de mérito, en las listas conjuntas y en los listados complementarios se deberá garantizar la representatividad en términos de género. Esa es una medida positiva, y esto hace a los números que vimos de la cantidad de internadas mujeres. Los temarios de los exámenes, para ir cortando, los temarios de los exámenes, todos deben presentar un temario. Los académicos deben presentar temarios donde esté la perspectiva de género presente. En la evaluación de antecedentes, el reglamento establece puntaje adicional en función de aquellos que hayan cursado cursos de género y de derechos, o en la temática de género y en derechos humanos. Y en la entrevista personal, si bien no está escrito, los consejeros, por supuesto, hacemos preguntas y evaluamos y valoramos y merituamos eso. El último 22 de agosto, esto es como algo nuevo para nosotros, el último 22 de agosto el Pleno en sesión resolvió la adopción de medidas administrativas y técnicas en pos de remover obstáculos para la registración de una persona trans, tanto en el PODA como en el RIA. Esto es importante, es nuevo, y adecuamos todas las medidas para que ello así suceda. No mucho más, sé que me excedí, pero tenemos mucho para contar de nuestra extensa provincia.